El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Tomás: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué me dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre, y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebra la Iglesia hoy la fiesta de dos apóstoles, el apóstol Felipe y el apóstol Santiago el Menor. De Felipe nos dice el mismo evangelista San Juan que fue quien le habló a Natanael y le dijo que habían encontrado al Mesías, de quien habían hablado los profetas y la Sagrada Escritura. Y ante el escepticismo de Natanael, de creer que de Nazaret no puede salir algo bueno y mucho menos el Mesías, con una convicción muy fuerte le dice: ven y lo verás. Y hecho Natanael por el anuncio de Felipe, se acerca, ve y cree, y sigue al Señor. También el mismo evangelista San Juan nos presenta a Felipe en otro episodio del Evangelio, y es en el momento de la multiplicación de los panes. Es a él a quien Jesús se le acerca para preguntarle cómo van a alimentar a la muchedumbre. Y dice que lo hizo el Señor para ponerlo a prueba. Y la respuesta de Felipe es: ¿de dónde, con 200 denarios, cómo vamos a alimentar tanta gente? Es la conciencia de la imposibilidad humana para hacer una obra tan grande. De hecho, también lo presenta el evangelista San Juan cuando algunos griegos llegan donde Andrés para decirle que quieren ver al Señor, y es Andrés y Felipe quienes van donde el Señor para decirle que hay unas personas que quieren verlo. Ahora el evangelista lo presenta también en este episodio cuando, después de un discurso de Jesús, diciéndoles que no se turbe su corazón, que crean en Él y que crean también en Dios, porque en la casa de su Padre hay muchas habitaciones para ellos, y de no haber sido así, pues no les habría dicho que iría a prepararles un lugar.
y que además ellos ya conocen el camino. Y es aquí donde Tomás le dice: Señor, no sabemos cuál es el camino. Y el Señor le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y nos encontramos con este relato del Evangelio donde entra a interactuar también Felipe. Muéstranos al Padre, le dice a Jesús, y eso nos basta. Muéstranos al Padre. Es esa urgencia que tiene Felipe de ver más allá, de conocer más allá, de adentrarse mucho más en el misterio. Y el Señor le responde con un reproche: hace tanto tiempo que estoy con ustedes y aún no me conoces. ¿Aún no has visto que el Padre está en mí? ¿No has visto al Padre? Bueno, y por si no creen por lo que les digo, créanme por las obras. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Así nos presenta el evangelista San Juan la acción, la vida, el ministerio de Felipe. También se celebra hoy, junto a la fiesta de Felipe, la fiesta del apóstol Santiago, Santiago el Menor. Este Santiago es el que escribió la carta, o a quien la tradición cristiana le atribuye la escritura de la carta de Santiago, que aparece en la Biblia. Santiago el Menor, también de quien está hablando San Pablo, a quien Cristo se le apareció después de aparecérsele a Cefas y a los demás apóstoles. Santiago el Menor, también de quien se dice que es el pariente más cercano del Señor. Parece ser que es primo hermano de Jesús y que es de Nazaret, pertenece a esa región. En fin, estos dos apóstoles que hacen parte de los apóstoles predilectos e íntimos del Señor. Pero vayamos a la fuente de la cual ellos mismos bebieron y la fuente que a ellos mismos los transformó, y que fue el gran acontecimiento que San Pablo, después de haberlo recibido de ellos, porque es lo que San Pablo está diciendo hoy, San Pablo está haciendo una reverencia frente a la tradición apostólica, porque yo les comuniqué y les transmití lo que a la vez mismo yo recibí. Incluso está diciendo que se le apareció primero a Cefas, a los apóstoles y después a Santiago, para reconocer que él ha bebido de esta tradición. Es más, cuando San Pablo recibe la conversión, después de estar más de 3 años, creo, no sé con exactitud cuánto tiempo, pero de estar suficiente tiempo reflexionando sobre la experiencia que ha vivido y que ya está comunicando, sube a Jerusalén y se presenta a los apóstoles para verificar si lo que él está comunicando está de acuerdo con lo que los apóstoles habían recibido. La humildad del apóstol San Pablo es muy grande porque se somete a la tradición apostólica, muy grande porque se somete al testimonio de los apóstoles, muy grande porque no quiere hacer ni decir ni obrar nada que no esté en consonancia con la fe apostólica. De hecho, toda la predicación de San Pablo se va a desarrollar para presentar lo que él a su vez ha recibido, pero también para combatir el orgullo de aquellos que de manera autosuficiente ya no quieren aceptar el mensaje, la tradición apostólica. Y básicamente San Pablo combate a aquellos que no creen que la fuerza de Cristo es suficiente para prevenir el pecado. Por eso yo les transmito lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras,
Y si Cristo murió por nuestros pecados, el pecado ya está vencido. Y si el pecado ya está vencido, quien cree en Cristo no tiene por qué estar cayendo nuevamente en el pecado. Eso fue lo que yo a mi vez recibí y lo que les transmito. Hoy, ¿cuánto nos sirve este mensaje de San Pablo y se nos hace tan actual cuando hay algunos que por soberbia, por orgullo, ¿y cuál orgullo, cuál soberbia? Que no creen en el poder de la gracia para detener el pecado. Aquellos que se ufanan justificando en la debilidad humana la caída. Y eso es una negación de una verdad fundamental de nuestra fe. Esa es una forma de herejía, porque es negar todo el acontecimiento de la pasión y de la muerte de Cristo, negar que Él ya venció el pecado, negar que con su pasión venció todas las pasiones desordenadas en la persona humana, negar que por la naturaleza humana que asumió Cristo, todos los desórdenes de la naturaleza humana quedaron vencidos. Hoy hay algunos dentro de la iglesia que están justificando la caída, que están justificando el pecado, que lo están tomando como una parte natural de la persona humana y lo peor de todo de la vida cristiana. Como si nosotros los cristianos estuviéramos determinados, orientados a vivir en el pecado. Y así Dios lo acepta porque su misericordia es eterna, porque su misericordia es grande. Eso es una forma de herejía. Negar que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Y que el pecado ya está derrotado. Y que la debilidad humana ya fue vencida en la cruz, en la pasión del Señor. Por eso Cristo asumió la naturaleza humana. Y fue con esa naturaleza humana que recorrió toda la senda de la pasión y triunfó. Eso que recibió el apóstol Santiago, eso que creyó Felipe y que fue a anunciarle a Natanael, eso en lo que se sostuvieron los apóstoles, lo sostuvieron hasta con su propia vida y con su propia sangre. Hoy muchos de nosotros lo estamos negando. Y lo negamos cuando nos dejamos arrastrar de nuestras apetencias humanas. Y lo negamos cuando le damos más importancia a nuestra debilidad. Y lo negamos cuando resaltamos y justificamos nuestra debilidad, nuestro egoísmo, nuestras pasiones desordenadas. Y lo negamos cuando no queremos aceptar que en Cristo está la vida nueva y está la posibilidad de vivir una vida según Cristo. Allí estamos negando al Señor. Allí estamos negando esta verdad fundamental de nuestra fe. Cuando seguimos siendo esclavos de nosotros mismos y andamos justificándonos por todo. Es que, Padre, es que... No, que el Señor Jesús murió, dice San Pablo. Dice, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este evangelio los salvará si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. No como nos lo están predicando hoy. No como a algunos les parece. No como algunos lo quieren entender y lo quieren interpretar. No, como yo lo prediqué. Y ya va a decir San Pablo por qué tiene autoridad y por qué se debe aceptar su mensaje como verdadero y auténtico. De otro modo habrían creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí. Cuando uno predica la salvación, cuando uno dice que existe la posibilidad de no volver al pecado, aferrándose a la gracia de Cristo, hoy parece que se es prepotente, que se es orgulloso, que se es un soberbio, que se es un vanidoso, porque se predica la posibilidad de vivir una vida en gracia.
Y para algunos cristianos esa gente es soberbia, prepotente, orgullosa, vanidosa. Se las están creyendo quién sabe de qué. Y esto es lo que San Pablo está transmitiendo. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, porque es una verdad que no viene de nosotros. Es una verdad que viene de Cristo recibida. Y negar eso es negar a Cristo. No aceptar eso es cerrarse a aceptar la gracia de Cristo. Claro que existe la posibilidad de no estar sometidos a la esclavitud de este mundo, de no estar sometidos a la esclavitud de las pasiones desordenadas, de no estar sometidos a los criterios mundanos que hoy están primando sobre la fe. Lo que yo a mi vez recibí. ¿Por qué tenemos que predicar esto? Porque esta no es una verdad nuestra. Es de otro que nos la está confiando. Es del Señor y tenemos que ser fieles a esa verdad. Así nos toque pagarlo con la vida. Así nos aborrezcan, así nos pisoteen, así nos desprecien, así nos aniquilen, así nos critiquen, así nos desprecien. Así a muchos no les guste. Y si el precio por sostener esa verdad es el arrinconamiento, la crítica, el juicio, pues bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Pero es una verdad a la que nosotros no podemos renunciar. Porque la hemos recibido, porque no es nuestra. Y porque la iglesia la ha cuidado durante estos más de 2000 años, para que vengan otros a predicar mentiras, a predicar errores y a sostenerlo convencidamente. Diciendo, no, pues ¿qué hacemos? Hay que vivir en el pecado. Como si el pecado fuera parte de la naturaleza humana. Qué vergüenza que católicos bautizados estemos creyendo eso. ¡Qué vergüenza! ¿Para qué sirvió el bautismo? ¿Para qué sirvió la pasión del Señor? ¿Para qué sirvió todo el acontecimiento pascual? De otro modo, habrán creído en vano. Lo que yo recibí, dice San Pablo. A San Pablo lo catalogaron de orgulloso, le decían que era un prepotente, que era un vanidoso, sobre todo la comunidad de Corinto lo hizo sufrir, a tal punto que prefirieron acoger a otros que San Pablo llama superapóstoles, porque lo comparaban y decían, es que esos nos predican mejor que usted. Eso nos dicen las cosas como a nosotros nos gusta que nos las digan. San Pablo terminó arrinconado, tanto que a esa comunidad le escribe 2 cartas. Y lo hicieron sufrir muchísimo. Ábrame un espacio entre ustedes si es que ya tienen un espacio para mí, porque veo que están en unos tronos. La comunidad de Galicia, a la que San Pablo evangelizó, le entregó toda su vida y su alma. ¿Qué hicieron? Comenzaron a echar por saco roto lo que les había dicho el apóstol. Porque se aparecieron otros que hablaban más bonito, ¿sí? Y más tranquilizador. San Pablo se enfrentó, de hecho por eso San Pablo dice Dante, que es el primero después del único. Porque se pareció al Señor, terminó muriendo solo, decapitado. ¿Y dónde estaban todos los que habían recibido gracias a través de él? Como Cristo, solamente con algunos, lo que a mi vez recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Cuando Cristo se levanta resucitado es porque ya ha vencido. ¿Por qué seguimos encerrados justificando el pecado?
justificándolo. ¿Por qué? ¿Por qué? Si ya el Señor se levantó triunfante, victorioso, el sepulcro está vacío, ya no hay rastro de ese hombre viejo. Ya no hay rastro. Y ascendió a los cielos. ¿Por qué? Eso es orgullo, eso es soberbia. Soberbia de la más alta y de la más fina, que no quiere aceptar la gracia del Señor. Mismísima soberbia, al nivel más alto, que no quiere aceptar la gracia que el Señor nos alcanzó de una vida nueva. De hecho, Jesús hoy lo dice: créanme, créanme. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Créanlo por las obras. Toda la predicación de San Pablo se basó en combatir este tipo de soberbia y otro tipo de orgullo y de soberbia. De aquellos que creen que no necesitan recurrir a la gracia para limpiarse, para sanarse, de aquellos que creen que no están enfermos, que se creen inmaculados, y por eso no hay necesidad de buscar a Cristo para purificarse. Ese es otro tipo de orgullo y de soberbia. Si caímos, tenemos que buscar rápidamente al Señor y buscarlo de rodillas, no con pretensiones, no con exigencias, no con condicionamientos, porque a veces nosotros buscamos al Señor a nuestra manera y Él tiene que manifestarse como nosotros queramos que se manifieste, y no es así. No es así. Si yo estoy reconociendo mi culpa, tengo que ser humilde. Iré donde mi Padre, le diré que he pecado contra el cielo y contra Él, que no merezco nada. No merezco nada, por lo tanto no puedo reclamar nada, absolutamente nada. No puedo ir con exigencias delante del Señor. He pecado contra el cielo y contra Él y no merezco llamarme hijo suyo, porque la falta que cometí es demasiado grave, es una ofensa demasiado alta contra su amor. No merezco ser llamado hijo tuyo, que me trate como cualquiera de los asalariados. Pero muchas veces vamos a pedir perdón, a reclamar tratos como a mí me gustan, como a mí me parecen, a mi manera. Quien verdaderamente está arrepentido tiene la humildad de aceptar lo que el Señor le dé y cómo se lo dé. Como a nosotros, los grados de soberbia en los que vivimos son muy altos, muy altos. Nosotros no podemos mostrarnos con exigencias delante del Señor. Un corazón humilde, contrito, humillado, el Señor no lo desprecia. Pero cuánto dolor le causamos al Señor con nuestros modos de actuar. Como si el Señor tuviera que ajustarse a nosotros y no nosotros al Señor. Somos nosotros los que nos tenemos que ajustar a Él. Por eso el Señor le decía a Pedro: cuando tú eras joven, ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. En un seguimiento auténtico del Señor, nosotros debemos dejarnos llevar por donde el Señor nos lleve, como Él quiera, como Él desee. ¿Por qué no somos felices? ¿Por qué hoy no tenemos paz en el corazón? ¿Por qué hoy no tenemos sosiego, tranquilidad, felicidad? Porque somos esclavos, completos esclavos de nosotros mismos, auténticos esclavos de este mundo, auténticos esclavos de los demás.
y como los demás piensan y creen. Hoy hay sacerdotes que nos hemos convertido en esclavos de los criterios del mundo y andamos predicando y diciendo lo que al mundo le gusta escuchar y cómo le gusta escuchar las cosas a la gente. Religiosos y religiosas, esclavos de los criterios de este mundo, que hemos negado al Señor, hemos negado la verdad del Evangelio por tener contentos a los demás. No, yo les transmito lo que a mi vez recibí, no lo mío, no como los demás quieren. Predicadores, sí, que hablan de Cristo, de la iglesia, pero a su manera, no desde la voz de la iglesia. No sometidos y sujetos a lo que la iglesia piensa. Y por eso nos da lo mismo si una persona está en pecado o no está en pecado, y si quieres comulgar, lo importante es que recibas al Señor. No importa tu situación moral, eso no importa. Dios no se fija en eso. Dios no es un legalista. No, es que esto no es de legalismo, esto es de amor. Si yo lo respeto, si yo lo adoro, si yo soy consciente de quién es Él y quién soy yo, mi actitud ante el Señor tiene que ser una actitud humilde, reverente. Pero hoy, ¿de qué está llena la iglesia? De legalismo. De legalismo. Qué triste que para relacionarnos con Jesús, Eucaristía, estemos pegados de legalismos. Cuando la iglesia acude a ciertas leyes para que nosotros no sobrepasemos los límites. Pero quien a toda hora tiene que estar llegando allá a la ley es porque tiene un amor muy corto, muy pobre. Eso es legalismo. El amor no, el amor se desborda, el amor da más que lo que la ley pide. Entonces, si la ley permite recibir a Jesús en la mano, porque lo permite, entonces ya lo tomo legalistamente, hay que recibirlo. Todo el mundo recibe a Jesús en la mano. Legalismo. No, esos son límites. Pero si tú tienes suficiente amor, te vas a desbordar delante de Él. Te vas a desbordar. Si tienes conciencia de quién es el Señor, te vas a desbordar en actos. San Juan Pablo II dice en la encíclica Ecclesia Eucaristía que nunca habrá peligro de exageración en la relación con la Eucaristía. Yo no sé cómo algunos no sé, yo no entiendo, porque eso que la iglesia ha recibido y conservado, no entiendo cómo algunos se ponen a hacer reparos porque algunas personas reciban a Jesús de rodillas y en la boca. No hay peligro de exageración. Cuando un corazón ama, no tiene peligro de exagerar. ¿Por qué Cristo fue capaz de hacer lo que hizo? San Juan dice hasta el extremo. Hasta tanto que le fueron a clavarle la lanza y ya no le salía sangre sino agua. No, pero Padre Omar, no hay que ser tan exagerados. No. Eso le hace daño a la vida cristiana. Al amor eso no le hace daño. Al legalista sí le hace mucho daño y le sofoca, le fastidia, le incomoda. Al que ama, no. Al que se siente amado y conoce el extremo del amor del Señor, quiere más y más. Por eso iré donde mi Padre y le diré que yo no merezco reclamar nada. No merezco. Y eso no lo estaba haciendo por diplomacia. Hoy hay algunos sacerdotes, algunos consagrados, somos diplomáticos en el púlpito, pero irreales en nuestra vida concreta. Irreales, porque no somos coherentes con lo que predicamos, con lo que decimos, con lo que anunciamos. Hablamos de amor al Señor, pero no lo respetamos, no lo adoramos. Y eso se ve en la vida, eso se ve en el trato, en la relación con el Señor y sobre todo en la Eucaristía.
tantos cristianos bautizados, que no nos importa cómo se trate la Eucaristía y cómo se viva la Eucaristía. Pero yo les transmití lo que a mi vez recibí. San Pablo fue tan fiel y celoso que cuando estaban cometiendo abusos con la Eucaristía, porque algunos estaban yendo a la Eucaristía como iban a las cenas, a los famosos ágapes que celebraban los discípulos, donde se comía el pan, entonces querían convertir la celebración litúrgica en la misma recochera que convertían la celebración, de la misma manera que vivían el ágape. Y San Pablo, un momentico, si van a hacer así, más bien quédense en sus casas, coman en sus casas, pero la Eucaristía no la van a tratar así, porque el que se come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre del Señor, come y bebe su propia condenación. Y de hecho el mismo San Pablo lo dice, se están dando divisiones entre ustedes por eso, por la Eucaristía. Y dice, ya está, es bueno que se den, para conocer quiénes son los de virtud probada, quiénes son los verdaderos. Ahí está, San Pablo lo tiene en la carta a los Corintios. ¿En qué hemos convertido las celebraciones eucarísticas hoy? ¿En qué las hemos convertido en algunos lugares? Por eso pidámosle al Señor. Para relacionarse con la Eucaristía hay que pedirle a la Virgen una humildad y una pequeñez tan grande. Para poder relacionarse con la Virgen se necesita mucha pequeñez, mucha. Por eso dice el Señor, les aseguro que si no se hacen como niños, es decir, si no se convierten, no entrarán al reino de los cielos. Pidámosle esa gracia al Señor a través de la Virgen, de los apóstoles Felipe y Santiago, y que nosotros verdaderamente encuentre el Señor humildad, porque sin humildad no hay relación con el Señor. Sin humildad no vamos a ser felices y no vamos a estar en paz. Sin humildad, sin pequeñez, sin reconocimiento de nuestras debilidades, fragilidades, pero también el reconocimiento del poder que el Señor nos está ofreciendo para vencer esas debilidades. Sin esa humildad no se puede. Cristo ya venció y nos está ofreciendo toda la gracia, pero necesitamos recurrir a Él, buscarlo, y entonces viviremos la victoria de la resurrección, la alegría de la resurrección en nuestro corazón, la libertad de los hijos de Dios que solamente están en Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,